Encontramos esta porción en la Biblia. Quiero saludar a las personas que nos están visitando en este lugar, pero también a aquellos que están a través del internet. Doy gracias a Dios por cada persona que nos escucha o sintoniza o nos ve a través del internet. Nuestra página es cfeprimavera.org, cfeprimavera.org. Usted después en casa puede mirar este mensaje, repasarlo y estudiar también la importancia de avanzar en el Señor. Una vida íntegra para bendición. Dice la Escritura: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres justo y porque tú eres misericordioso. Al meditar en tu palabra, Señor, pido que tú hables a nuestro ser. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que pensemos en esta mañana acerca del crecimiento de nuestra vida integralmente. Nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo activos. Los que están en Cristo tienen un cuerpo, un alma y un espíritu y están activos. O podríamos decir un espíritu, un alma y un cuerpo y están activos. ¿Qué pasaba cuando no estábamos en Cristo? Las personas que están sin Cristo viven conforme su alma para satisfacer su cuerpo, o conforme su cuerpo, su carne, para satisfacer su alma. ¿Qué pasa con su espíritu? Su espíritu está inerte, está muerto, digamos así, está adormecido. No ha tenido la oportunidad de nacer de nuevo, de vivir para agradar a Dios. Solamente los que han recibido a Cristo en su corazón han activado su vida espiritual. Y antes que esto ocurriese en nosotros, vivíamos del alma, de las emociones y de los sentimientos, para satisfacer nuestro cuerpo, nuestros sentidos, el ojo, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Era la forma a través de nuestra alma para satisfacer a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo estaba triste o estaba de pronto desanimado, entonces el alma le hacía la manera de satisfacerlo, buscaba la manera de satisfacerlo, o viceversa, cuando el alma se sentía triste, angustiada, entonces decía el cuerpo: necesito un poco de recreación para mi cuerpo, y de esta manera había sonrisa, y usaba los medios que el mundo ofrecía, el licor, la droga, los vicios, y de esta forma contaminaba su cuerpo, pero su alma en cierto momento
se sentía, digamos, satisfecha, entre comillas, porque estaba adormecida por los efectos que ocasionaban su cuerpo al adquirir, al tomar lo que el mundo ofrecía. Entonces vivíamos de una forma en la cual el cuerpo daba satisfacción al alma o el alma al cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo lo podemos nutrir, nuestro cuerpo lo podemos embellecer, podemos mirarnos en un espejo y ver cómo está nuestro rostro y posiblemente podemos hacer que nuestro rostro se vea más agradable. Eso hacemos con nuestro cuerpo. Y nuestra alma, cuando hay tristeza podemos llorar porque se afectan nuestros sentimientos, o cuando hay algo bonito podemos reír, etcétera. Y esa era nuestra vida en el mundo. El alma queriendo satisfacer al cuerpo y el cuerpo queriendo satisfacer el alma. Por eso dice la Escritura que para que podamos recibir o tener la vida eterna es necesario nacer de nuevo. El Señor le dijo esto a uno de los principales de los judíos, era Nicodemo. Nicodemo le preguntó al Señor, ¿qué debo hacer para vivir la vida eterna? El Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿acaso debo volver al vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, vivir de la palabra y vivir del Espíritu. Y dice la Escritura en San Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Antes estaba la influencia del cuerpo para satisfacer el alma, o viceversa. Pero hoy en Cristo Jesús, nuestra vida depende o nuestro ser depende del Espíritu. Por eso necesitamos nutrir la vida espiritual. Nosotros los que estamos en Cristo ya hemos salido del anonimato. Ya el enemigo ha puesto su mirada en nosotros para hacernos otra vez volver al pecado, a la maldad, a la iniquidad, a lo que no es correcto. Antes, cuando estábamos en el mundo, pues al enemigo no le importaba nada. Si estábamos embarrados o si éramos adúlteros o fornicarios, no le importaba nada. Mejor decía. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, cuando Él nos rescató, nos escogió, entonces en ese momento el enemigo, el diablo, asigna un demonio para querer estorbar la bendición que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Necesitamos entender que la vida espiritual, escuche esta palabra tan imperativa, necesitamos entender que la vida espiritual es necesario que crezcamos en la vida espiritual. Por eso en esta mañana quiero hablar sobre la vida espiritual, sobre la vida familiar, y quiero también que pensemos en la vida como creyentes discípulos del Señor, es decir, ministros del Señor. Vida espiritual, vida familiar y vida como creyentes o discípulos del Señor, como ministros. Y es necesario que los que estamos en Cristo pensemos que ya hemos salido del anonimato.
y que aunque el enemigo ha querido estorbar lo que Dios está haciendo o lo que ha hecho en nosotros, en la medida en que nosotros nos separemos para Dios, el enemigo tiene que huir. Algo que no soporta el enemigo es cuando un cristiano, un creyente, un discípulo del Señor toma la palabra, se siente atormentado y tiene que huir, aislarse. Y cuanto más cuando un creyente se postra en oración para clamar y tener comunicación con Dios. El enemigo no resiste esto, por eso tiene que huir. Y en la medida en que tú crezcas espiritualmente, el enemigo ni siquiera se podrá acercar a tu vida, porque cada día estás fortalecido en el Señor, y cuando está la gloria de Dios sobre nosotros, el enemigo no se puede siquiera acercar a nuestra vida. Debemos tener en cuenta que Dios nos ofrece su palabra para que tengamos vitalidad. Vitalidad significa fuerza, ánimo, para que seamos diligentes en lo que concierne a la vida espiritual. Ahora, quiero que pensemos por un momento, y quiero que cada uno de nosotros pensemos, y quiero dar esta pregunta: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? De esta manera, podemos pensar cómo apoyas tu vida espiritualmente. Es necesario avanzar. ¿Cómo está tu vida de relación con Dios? Nuestra vida espiritual es fundamental para nuestro desarrollo familiar. Nuestra vida espiritual es fundamental para nuestro desarrollo como creyentes, discípulos del Señor. Nuestra vida espiritual hace que la gloria de Dios avance por todo lugar donde nosotros estemos, porque es una vida que impacta. Si tú y yo, o si las personas siguen acariciando el mundo, no habrá distinción. El enemigo seguirá igual de contento. Pero qué hermoso es cuando los creyentes, cuando los hombres y mujeres de Dios hacen que el enemigo huya y no tenga ninguna participación en nada, porque hay una vida espiritual estable. La vida espiritual es fundamental, entonces, para nuestra vida familiar y para nuestra vida como ministros. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Y para que nuestra vida espiritual avance, requiere un caminar cercano con Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Necesitamos tener una relación genuina con el Señor. Y quiero que pensemos en esta mañana en algunas referencias de una vida espiritual estable y en crecimiento. Una vida espiritual estable y en crecimiento. De esta manera nuestro ser estará gobernado, nuestra alma y nuestras emociones. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros sentidos, estará regido por la vida espiritual. Una persona que ha creído en el Señor es más responsable que aquellos que no han creído. ¿Por qué ha creído? Porque ha salido de las tinieblas a la luz y ha disfrutado la luz. Y qué triste es que hay muchas personas que vuelven otra vez al lodo, al pecado, a la iniquidad. Por eso es necesario revisar nuestro corazón, revisar nuestra relación con Dios, para que avancemos y podamos ser cristianos ejemplares. Entonces pensemos en algunas referencias de una vida espiritual estable y en crecimiento. Una vida espiritual estable y en crecimiento
está apoyada por la palabra de Dios. ¿Qué tanto meditas en la palabra de Dios? ¿Se constituye la palabra del Señor en un alimento diario para tu ser? ¿Meditas en ella? ¿Lo haces de día, aún de noche? ¿Compartes esta palabra y a la vez que compartes la palabra te edificas a través de ella? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está, iglesia amada, hermanos, hermanas, cómo está su vida espiritualmente? ¿Cómo está? Dice la Escritura que cuando el pueblo de Dios salió del desierto, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor Jehová, vivirá el hombre. ¿Cómo podemos vivir? El Señor habla de la importancia del alimento material, pero dice la Escritura que no todo es el alimento material, porque el Señor le mostró aún un nuevo alimento cuando el pueblo salió de la esclavitud. Pero les dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor Jehová, vivirá el hombre. La vida espiritual necesita ser sustentada, necesita ser afianzada, necesita tener los ingredientes claros para estar en fuerza, para que cuando venga el enemigo ni siquiera pueda acercarse. El enemigo siempre querrá, porque tú ya no estás en el anonimato. Hay muchas personas que están allá metidas en el mundo, en el pecado, satisfaciendo su cuerpo a través de sus emociones y sentimientos y todo esto, porque no han experimentado el verdadero nacimiento, que es la vida de Cristo en nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros, comenzamos a sustentarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Otro aspecto en cuanto a una referencia de una vida espiritual es cuando la vida espiritual está asegurada por medio de la fe. Dice la Escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en pecado. Nuestro espíritu estaba inerte. No había algo que coordinara nuestro accionar. Nuestro espíritu estaba desenfrenado en el deleite, nuestro cuerpo estaba desenfrenado en el deleite del mundo, y nuestro espíritu no tenía ninguna influencia sobre nuestro ser. Pero cuando Cristo vino a nosotros, entonces trajo vida a nuestro espíritu, y de esta manera entonces el espíritu puede gobernar sobre el ser, sobre la persona. Y por eso Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, y todo vuestro ser, cuando cantamos alabanzas, cuando adoramos al Señor, cuando decimos orad sin cesar, dad gracias en todo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también da una exhortación y dice, no apaguen el espíritu. Un cristiano entiende cuando su espíritu está opacado, cuando su espíritu está contristado. Un cristiano lo entiende.
Y ese cristiano es el que no le pone atención a su espíritu. ¿Por qué quiere volver otra vez a lo del mundo, a como estaba en el mundo? Pero ya usted ha sido llamado por el Señor y el Señor no se equivoca cuando Él nos llama. De tal manera que ya somos más responsables de que con aquellos, ya somos más responsables que aquellos que aún no han recibido a Cristo en su corazón. Por eso dice, no apagues el Espíritu del Señor. La Escritura le dice a un ministro, no contristes el Espíritu con el cual fuiste sellados, con el cual fuiste llamado por la imposición de las manos del presbiterio. No contristes el Espíritu. O sea, el cristiano puede apagar o puede contristar el Espíritu. Y ya es más responsable. Antes estábamos viviendo en el pecado y no entendíamos lo del Espíritu. Pero hoy la vida espiritual consiste en que hemos escuchado la palabra, hemos creído que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados y que ha venido para darnos vida eterna, y entonces ahora podemos experimentar la vida eterna y que hemos pasado de muerte a vida. Entonces necesitamos crecer espiritualmente. La vida cristiana no es costumbre. La vida cristiana no consiste en conceptos que el hombre ha diseñado para entretener a la humanidad. Algunos dicen, con tal de que vaya a la misa del domingo, porque hay cristianos que parece que estuvieran en misa. Con tal de que esto, ya tengo una vida cristiana. Hay un deseo en su espíritu. Hay un deseo en su ser. Pero la vida espiritual necesita ser cuidada. Por eso Dios, a pesar de todo, nos da la libre albedrío y la libre voluntad. Y la vida cristiana no es costumbre. La vida cristiana es relación. Diga conmigo, relación. Relación es cuando tú puedes hablar con el Padre. El Padre habla contigo. Y entonces la vida espiritual está asegurada por medio de la fe. Necesitamos tener un tiempo diario con Dios. Un tiempo diario para buscar al Señor, para meditar en su palabra, para ser enriquecido, para dar todos los ingredientes espirituales que encontramos en la palabra, para bendición de ese día, para protección contra toda adversidad del enemigo, que está como león rugiente mirando a quién devorar. Pero en la medida en que tú tienes relación, el enemigo no podrá acercarse a ti. Entonces, necesitamos tener tiempo diario con Dios. Ese tiempo diario con Dios traerá vitalidad a nuestro ser. Nos dará las estrategias para derribar al enemigo. Esa palabra que tú meditas, ya sea en la mañana o continuamente, esa palabra servirá para ir contra el enemigo cuando quiera colocar en nosotros la duda o quiera enviar sus dardos para quitar la bendición de Dios. Tú puedes decir, no acepto lo que tú quieras para mi vida hoy, Satanás, porque el Señor es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es mi libertador, Él está conmigo. Así que tú no tienes nada que hacer, porque la palabra de Dios dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que te rechazo, te reprendo y te envío al lugar de tu habitación, que es los abismos. Y la palabra toma efectividad porque hemos meditado en ella. Ninguna enfermedad puede tocar mi vida, porque el Señor es mi sanador. Y esa palabra trae vitalidad y trae bendición. Cada vez que esa vida espiritual crece,
entonces el enemigo tiene que estar lejos de nosotros, ni siquiera se puede acercar. Cuando hay una vida espiritual estable, los proyectos que tenemos deben estar guiados por Dios. Cuando mantenemos tiempos de ayuno y de oración, todo proyecto que tú desarrolles, tú vas a la fija porque tienes buena relación espiritual. Y no va a haber contrariedad porque el Señor estará contigo. Entonces podemos pensar en esta mañana, ¿cómo están nuestros proyectos? Algunos podrían decir, pastor, de mal en peor. ¿Qué pasa con la vida espiritual? Una campanita que suena. Porque cuando nuestros proyectos no tienen la vitalidad, es porque algo está troncando tu relación con Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La palabra de Dios tiene que tomar la acción para bendición. Y si yo tengo un proyecto y lo pongo delante de Dios, quiere decir que mi prioridad es Dios. Y le digo, Señor, este es el proyecto que tengo. Tú lo has puesto en mi corazón. Ahora te lo presento para que tú intervengas, para que tú seas el principal socio, porque yo quiero tenerte a mi lado, Señor. Quiero desarrollar un tiempo de bendición a través de este negocio que tengo, a través de este proyecto, a través de esta actividad, para que tú seas glorificado, porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe ser para la gloria de Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Podemos pensar, ¿qué te está diciendo hoy Dios a ti? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué cosas nos está diciendo? ¿Qué nos está exhortando? ¿Qué nos está corrigiendo? ¿Qué nos está dando? ¿Cómo nos está tratando? Algunos, la relación con Dios es de un continuo elogio. Vamos para adelante, hijo, yo estoy contigo, no temas. Yo sé que el enemigo querrá impedir, pero aquí estoy contigo. Otro será, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te está diciendo hoy Dios a ti? Amén. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Y Dios siempre tendrá una instrucción de vida para nosotros. ¿Qué está diciendo Dios en este momento o en este tiempo para el desarrollo de tu propia vida? Además de esto, mi hermano, otra referencia importante es que la vida espiritual requiere que muramos al pecado y a nosotros mismos.